episodio 45 con Alejandro Quintana. Bienvenidos al podcast Triunfa con tu libro, ayudando a autores de libros de ficción y no ficción a autopublicar y vender sus libros con éxito y conseguir unos ingresos que te permitan vivir como autor o emprendedor. Comienza este episodio con Ana Nieto. Hola. Hoy estamos con Alejandro Quintana. Alejandro es fundador de la web del blog oficiodescritor.com. En él comparte muchos contenidos de valor para para escritores que quieren perfeccionar su técnica narrativa, publicar, promocionar y vender su obra, nada más ni nada menos. También ofrece diversos cursos online muy interesantes. Él nos va a desvelar en esta entrevista los 7 factores clave para escribir una historia que atrape. Así que no te lo pierdas, que es muy interesante todo lo que cuenta Alejandro. Y recordarte que sigue en marcha el taller presencial Triunfa con tu libro, cómo conseguir mis 1000 primeros lectores. En Madrid es el 16 de abril, en Barcelona un poquito antes, 5 de marzo. Y que todavía, si te apuntas ya, vas a tener casi un 50% de descuento en la inscripción. Así que anímate y acude a triunfacontulibro.com/taller, donde tienes toda la información de estos talleres y desde allí puedes inscribirte. Así que, sin más, ahora comenzamos con la entrevista a Alejandro Quintana. Hola Alejandro, ¿cómo estás? Hola Ana, pues encantado de estar aquí contigo, de que me hayas invitado a tu programa, gracias. Bueno, y yo encantada, que salimos ahora fuera de línea, me estabas comentando que has pasado un poquito unos días un poco pachucho y tal, o sea que te agradezco especialmente que a pesar de todo estés hoy aquí con nosotros. Alejandro, para los oyentes, muchos de ellos te conocerán seguro. Eres fundador y autor del conocido blog Oficio de Escritor. Eres Alejandro Quintana y ayudas a personas, como tú dices en tu blog, apasionadas por escribir, a perfeccionar su técnica narrativa, publicar y promocionar y vender su obra. Nada más ni nada menos. Contigo has preparado tú más bien algo que lo tienes súper dominado, pero yo creo que es muy atractivo esto lo vamos a enfocar para autores de ficción, que son los 7 factores clave para escribir una historia que atrape. Pero antes de entrar en materia, Alejandro, me gustaría que te presentaras tú un poquito y nos dijeras quién es Alejandro Quintana y cómo has llegado hasta oficiodescritor.com. Ajá. Gracias, Ana. Pues me considero una persona normal, entre comillas, ¿no? Si hay alguien realmente normal, todos tenemos nuestras cositas, pero en definitiva yo llegué a oficio de escritor porque siempre he sido una persona emprendedora. He tenido 2 pasiones siempre. Una fue la venta, me apasiona vender y me ha apasionado siempre escribir, con lo cual siempre he estado haciendo cursos de narrativa, leyendo libros de teoría literaria, este tipo de cosas. Y llegó un momento, después de fundar un par de empresas, que me di cuenta de que, de que sí, tengo este carácter emprendedor, me gusta la venta, pero me gusta también darle un sentido a mi vida. Tener un negocio por tener un negocio y ganar dinero, pues me resultaba muy vacío, ¿no? Llegó un momento que estaba muy vacío y pensé, esto no es para mí. Y decidí perseguir mi sueño, unificar las 2 cosas que más me han gustado siempre en la vida, y de ahí salió Oficio de Escritor, que es darle salida a mi emprendimiento, a mi carácter emprendedor, ayudando, como bien has dicho, Ana, a personas apasionadas por escribir a alcanzar su sueño de ser escritores. Yo también estoy en camino de ello, aprendo cada día, pero bueno, como tengo ya cierto bagaje y cierta experiencia en ello, aquí estoy aportando lo que puedo. Uh-huh.
Perfecto. ¿Dónde estás tú ubicado? Yo estoy en Barcelona, Ajá. pero bueno, ya sabemos que hoy en día, Ana, esto de la ubicación, ¿no? Con una cámara web y una conexión a internet y un ordenador, prácticamente estás en todo el mundo. Totalmente, totalmente. Pero bueno, es interesante saber, precisamente por eso, porque no sabemos nunca, Sí, sí, porque podías estar en cualquier parte del globo. Para este podcast, pues yo he entrevistado gente que estaba en Australia, en Suiza, pues bueno, siempre es interesante. O gente, el último entrevistado estaba muy cerquita de aquí. Yo vivo en Madrid y grabamos esto desde Madrid, ¿no? Bueno, pues por curiosidad simplemente, ¿no? sí, sí. Bueno, pues aunque vayamos comentando algunas cositas más a lo largo de la entrevista, Ajá. si quieres entramos directamente a lo que serían, lo que tú vas a contar, lo que nos vas a desvelar, algo tan interesante como saber los factores clave para escribir una historia que atrape, que de eso se trata, ¿no? Vamos a mencionar esos factores y luego, si te parece, yo los voy comentando y tú nos vas, lo vas desvelando uno por uno, ¿no? Estupendo. Los 7 factores, y paso es la chuleta que tú me has pasado, son núcleos, primero; segundo, personajes redondos o planos; tercero, conflictos; cuarto, resortes dramáticos; sexto, saltos cualitativos; y por último, séptimo, climas y un final redondo. Así que, si te parece, Alejandro, vamos con el primero, que sería el núcleo, los núcleos. ¿Qué es esto? El núcleo, los núcleos de una historia Ujú. son nada más y nada menos que aquello que hace que la historia sea tu historia y no otra. Son aquellos puntos de la historia que, si se alteran, la historia deja de ser lo que es y se convierte en una historia muy diferente. Te lo explico con un ejemplo, que es el que siempre pongo en mis cursos y en todas las charlas que doy. El cuento de Caperucita Roja, que la caperuza que lleva la niña sea roja, es circunstancial. Sería igual que fuera roja, que fuera verde, que fuera amarilla. Pero lo que sí es un núcleo de la historia, lo que hace que Caperucita sea Caperucita Roja y no otro cuento, es que decide tomar el atajo del bosque y allí se encuentra con el lobo feroz, ¿verdad? Ujú. Si Caperucita, en lugar de decidir ir por el atajo en el bosque, va por el camino normal, por el buen camino, no sale el lobo, por tanto la historia tendría que ser otra, por fuerza. Entonces es importante que identifiquemos cuáles son esos núcleos en nuestra historia para saber si nos estamos desviando del camino, para saber si en algún momento estamos hablando demasiado de un tema circunstancial y nos estamos, como se suele decir, nos estamos saliendo de eje. ¿eh? Ujú. Esto, bueno, también te ayuda, es importantísimo saber cuáles son estos núcleos de la historia, porque sabes que en cada núcleo ahí tienes que hacer una escena con el mayor número de detalles posible. Si, Ok, esto es antes de escribir el libro, ponerte a escribir. Digamos, sería como hacer una estructura claro, de correcto. hechos. Sí, tú cuando tienes la historia en mente, lo que tienes que hacer es bueno, yo recomiendo siempre hacer una sinopsis, al menos. Si no eres de trabajar mucho con fichas de personajes, hacer una escaleta de capítulos y este tipo de cosas, por lo menos desarrollar una sinopsis en la cual consten cuáles son estos núcleos para tener un norte, para no perderte. Uno, pues estás contando la historia, te apasionas, te lías con un tema que te gusta y acabas contando una historia diferente, ¿vale? Ajá. Entonces, si tienes esta sinopsis con los núcleos desarrollados, te vas a centrar en la historia que querías contar desde el principio. Es más difícil despistarse o bloquearse, Ujú. meterse en callejones sin salida. Vale, o Eh, sea que, perdona, y desde mi desconocimiento total de cómo se escribe una novela, un libro de no ficción, esto de ponerte a escribir y a ver qué sale, y sí, o tienes una idea más o menos, pero luego puede acabar la historia de cualquier manera, esto no es recomendable. yo no lo recomiendo. Yo no lo recomiendo. Después cada
cada maestrillo con su librillo, ¿no? Sí. Si hay alguien que es capaz de sentarse a escribir y bueno, fluir con lo que se le va ocurriendo y con eso es capaz de armar una historia bien construida, pues estupendo. Sí, debe ser muy difícil, ¿no? Debe ser muy Por no difícil. decir imposible. Claro, yo siempre digo que la sinopsis, ¿no? El tener una sinopsis es como tener un norte en tu brújula. Saber cuáles son los puntos más importantes de tu historia y no desviarte de ella. Que también, que te puedes desviar, bueno, pero al menos sabes cuándo te estás desviando y lo haces conscientemente, ¿no? Decides que la historia pues va a ir por otro camino, estupendo, también es posible, pero tú controlando en todo momento lo que cuentas. Y para eso, para tener ese control, tienes que saber cuáles son los núcleos del eje narrativo. Esto es lo que se llama tener un eje narrativo. Muy bien, perfecto. Pues vamos con el segundo elemento, el segundo factor clave. ¿O quieres comentar algo más de los núcleos? Bueno, no, en definitiva. Pues no. Podemos ir ya a tratar el tema de los personajes. Exacto. ¿Personajes redondos o planos? O planos. Los personajes, a ver, primero los personajes es un tema demasiado complejo para tratar aquí en una entrevista de un ratito, ¿eh? Sí. Sobre los personajes hay, vamos, libros enteros que habla de construcción de personajes. Vale, un día haremos, si te parece, un capítulo dedicado a personajes, que puede ser interesante. Cuando quieras. Además es uno de los temas que más me gustan porque sí, mis historias las centro mucho en personajes, ¿no? En temas más bien psicológicos y de conocimiento de las personas y tal. Me gusta mucho el tema de los personajes, pero aquí, como es normal, Ana, el tiempo es limitado y solo voy a diferenciar, ¿no? Porque en toda buena historia los personajes evolucionan. Es lo que se conoce como un personaje redondo. Es decir, el personaje va del punto A al punto B y nosotros durante toda la novela lo acompañamos en este recorrido. Es lo que se llama también el arco de personaje, ¿eh? Entonces, ¿que todos los personajes tienen que ser redondos? No, ni muchísimo menos. Puedes tener personajes planos, personajes que no evolucionan. Lo único que en esos personajes que no evolucionan, que comienzan, termina la novela y están en el mismo punto que cuando empezaron, en su evolución personal, estos personajes, pues tienes que, de alguna manera, dejar claro que son así, ¿no? Que son personajes incapaces de evolucionar por muchas cosas que pasen a su alrededor o que bueno, que les cuesta, ¿no? dar un cambio y se quedan siempre en el mismo punto donde empiezan. De lo contrario, es que es una ley natural. Aprender de las cosas que nos pasan nos cambian, ¿no? Aprendemos, nos pasa algo, aprendemos de aquello que nos pasa y cambiamos. Y cuando nos hemos querido dar cuenta han pasado 5 años y no somos los mismos, ¿no? En 5 años pueden cambiar muchas cosas. Por eso los personajes redondos se identifican mejor con el lector, porque al pasar por una evolución también ayuda a que se les vea pues más humanos, ¿no? Más creíbles, más personas. Qué interesante, nunca lo había visto yo desde esta perspectiva. Yo hablaría de personajes principales y secundarios, pero no es lo mismo, no es lo mismo. Claro, de hecho puedes tener un personaje principal que sea plano. Sí, y un personaje plano que evolucione. También, claro. Un personaje que durante muchos años... Un secundario que evolucione. Sí, puedes hacer realmente de todo. O sea, aquí una cosa que ya que sale el tema me gustaría aclarar, no es que sean normas rígidas ni normas que hay que seguir al pie de la letra, sino, oye, si no tienes esto, no tienes una historia. No, hay muchas historias que no siguen estas pautas. Eso ya es un nivel de narrativa más avanzado. Yo siempre digo que las normas están para romperlas, ¿verdad? Pero lo suyo, claro, primero tienes que conocer las normas para poder saltártelas. Si no... Claro, y aunque hagamos aquí un pequeño apartadito, a mí una cosa que me ha llamado la atención, porque yo provengo más bien del mundo del marketing digital, y lo que yo más he conocido
ha sido los libros de no ficción, pero como he entrevistado ya a tantos autores de novelas, e incluso he ayudado un poquito en temas de promoción a algunos autores de novelas, me he dado cuenta que prácticamente todos empezaron estudiando cómo escribir, o sea, leyendo o acudiendo a talleres o cursos como los que tú organizas que te enseñan a escribir. O sea, realmente debe ser un oficio que no sale natural, sino que uno verdaderamente tiene que aprender, ¿no? Sí, Ana, yo pienso, muchas veces lo pienso y esto es como, bueno, el que quiere pintar un cuadro tiene que aprender pintura. Claro, claro, claro. Claro que puedes coger un lienzo, vas a una tienda, te compras un lienzo, te compras 4 acuarelas y pintas y bueno, dependiendo de tu talento natural, pintarás algo mejor o algo peor, pero bueno, estarás emborronando un lienzo, seguramente. Cualquiera que piense o que desee pintar un cuadro, lo lógico es que primero vaya a aprender, ¿no? A que le enseñen, aunque sea lo más básico de la pintura. Luego vendrá tu talento. Exacto. Y tu facilidad de conectar con Claro. quien te vea tu cuadro o con quien lea tu libro, ¿no? Pero Correcto, claro. Luego la técnica te servirá más, te servirá menos, con tu talento aportarás a la técnica o la técnica incluso, en algunos casos incluso la técnica puede estrangular tu talento, pero lo que está claro es que en la técnica tienes que saberla. Si no estás claro. borrando un lienzo o estás aporreando un piano, ¿verdad? El que quiera aprender música, lo más normal que vaya alguien que le enseñe, aunque sea lo más básico. Si no... Claro. Pues vamos, Alejandro, con el tercer aspecto o factor, que son los conflictos. Sí, una pequeña aclaración solo de los personajes, Sí, Ana, sí. y es que para que tengáis cuidado, ¿no? Los que escribís ficción, si puedes tener personajes redondos o puedes tener personajes planos, pero vigila bien que todos los personajes o la gran mayoría de los personajes que tienes no sean planos. Porque si tienes demasiados personajes planos y no es tu intención, es que algo no va bien. Es una señal de alarma también, que lo más normal es que los personajes sean más bien redondos, que sean personajes que evolucionan. Vale. Entonces, ahora sí, Ana. Vamos con los conflictos. Ahí, los conflictos. Vale. Lo primero yo aclararía bien lo que es un conflicto, ¿no? Porque con esto a veces hay confusión y no se sabe muy bien. Mira, 2 características que tienen que tener los conflictos. Una cosa es que tienen que poner el mundo ordinario de los personajes o lo tiene que poner del revés. Le tiene que dar la vuelta como un calcetín. Vale. Y la otra característica es que no basta con esto, no basta solo con que cambien las cosas, que tiene ya como asimiladas como normales, sino que tiene que generar nuevos objetivos en los personajes. Vale. Es decir, si viene alguien a mi aldea y se carga a toda mi familia, ya ha puesto todo mi mundo ordinario del revés, ¿verdad? Sí. Pero, bueno, yo puedo conformarme, el personaje se puede conformar y decir, bueno, pues mira, han matado a toda mi familia, haré una nueva, me buscaré una chica para casarme y tendré hijos con esta chica. O sea, bueno, también sería, la verdad es que también sería unos nuevos objetivos, ¿no? Pero bueno, uno se conforma, lo suyo es que al poner el mundo ordinario del revés, el personaje quiera llevar una acción o bien para devolver la normalidad a su mundo, o bien buscando venganza, o bien averiguando qué es lo que ha pasado, ¿de acuerdo? O sea, no se puede quedar el personaje igual. Sí, o sea, que sea el detonante para tomar Exacto. Una actitud o una serie de acciones que en principio no estaban previstas, ¿no? Correcto. Tiene que generarle nuevos objetivos en la vida. No se puede nunca quedar como estaba antes de que apareciera este conflicto. Y también hay que distinguir entre lo que sería el conflicto inicial, que puede ser como tú muy bien lo has dicho ahora mismo, un detonante que pone en marcha la historia,
no tiene por qué ser el conflicto central de la historia. Es decir, un pequeño conflicto pone en marcha al personaje y a lo largo de la historia se encuentra con otros conflictos. Quizá hay uno que es el conflicto central, ¿no? El conflicto principal que tiene que superar, tiene que resolver, pero no tiene por qué ser el del inicio, ¿vale? Y bueno, si te parece bien, nos pasamos al cuarto, ¿no? Que son los resortes dramáticos. Resortes dramáticos. Un resorte dramático es un acontecimiento, todo aquel acontecimiento de alguna manera externo al personaje, que se escapa a su control, que no lo decide él, sino que es algo del entorno, de las circunstancias, que al suceder producen en los personajes un efecto emocional. Es importante que tiene que ser un efecto emocional. Los resortes dramáticos son motores de acción que consiguen básicamente dos cosas. Primero, ayudan a que el lector sienta empatía hacia los personajes, que se implique emocionalmente con lo que le está pasando al personaje, y también consigue, o es mejor que tenga también este efecto doble, que es que influya en el desarrollo de la historia. Okay. El clásico ejemplo para un resorte dramático es El huerfanito. ¿Sí? Si nos paramos a mirar bien todas las historias, veremos que muchísimas de ellas, el personaje principal es huérfano, porque esto crea un sentimiento de empatía instantáneo. Es utilizado desde que el mundo es mundo y se cuentan historias, hay huerfanitos en las historias. Sí. Y bueno, se utiliza muchísimo. Otro ejemplo sería un cambio de fortuna. Un millonario que de repente pierde todo su dinero y tiene que empezar de cero, o al revés, un pobre, una persona que siempre ha sido pobre y que por un golpe de azar o por un golpe de fortuna de repente se ve rico. Son cambios, pero que afectan emocionalmente a los personajes e influyen en los acontecimientos, en el desarrollo de la historia. Uh-huh. Es curioso, según vas tú hablando y contando, además de una forma con mucho sentido común, una vez que tú lo cuentas. Pero se me ocurre, preguntarte si una historia increíble, alguien que no sepa escribirla bien puede destrozarla y hacerla muy poco interesante, y al revés. O sea, a lo mejor tienes una historia increíble, pero no sabes sacar punta a estos resortes dramáticos, por ejemplo, o esto que comentabas antes de los conflictos y demás, y a lo mejor una historia que no es tan atractiva, pero que puedes darle estos matices, la puedes hacer mucho más atractiva, ¿no? Sí, Ana, correctísimo. Es que, de hecho, estos son factores que tú puedes utilizar en las historias para que lo que tú quieres decir llegue más, ¿no? Claro, aquí el truco consiste en que alguien que empiece a leer un libro lo termine. Sí. Lo termine porque le ha gustado la historia que le han contado. Si no tienes estos elementos, puedes tener una historia interesante, pero si no sabes hacerla interesante, si no sabes darle estos toques, trabajar los personajes, crear esta empatía, con resortes dramáticos, ¿no? Crear conflictos, lo más probable es que el lector se canse. Sí que puedes, claro. Tú puedes contar una historia sin estos elementos. De hecho, hay buenísimas historias que no tienen todos estos elementos, ¿no? Los tienen difuminados. Y funcionan muy bien. Son historias muy buenas, muy buenas. Pero ya para eso, Ana, ya hay que estar en un nivel alto, ¿no? Hay que saber ya... hay que escribir ya literatura de altísimo nivel. Yo me refiero aquí a contar historias de la manera que se han contado historias desde que los seres humanos nos reuníamos alrededor de un fuego, ¿no? Uh-huh. Por la noche y contábamos lo que había pasado en el día. Uh-huh. Uh-huh.
Pues vamos, si quieres, con el sexto y penúltimo, que serían saltos cualitativos. ¿Qué es esto de los saltos cualitativos, Alejandro? Saltos cualitativos, a ver, esto es una manera elegante que yo tengo de llamar a lo que es el giro inesperado, ¿eh? La historia da un salto de calidad y son elementos de sorpresa, de misterio, que dan un vuelco inesperado a la historia y abren un gran interrogante. Cuando parecía ya que la historia estaba encaminada, de repente sucede algo que le da un vuelco y abre un gran interrogante que necesita ser respondido antes del final. Un ejemplo con esto se va a entender a la perfección. A ver. Cuando el héroe, ¿no?, ha conseguido, pues en la lucha con el antagonista y tal, por ejemplo, pues ha conseguido la espada del poder, ¿eh? Y cuando tiene la espada ya, que va a regresar a colocar la espada en su lugar original, de donde partió para recuperarla, resulta que su mentor, que es el mago que le ha acompañado en la aventura, le traiciona y se queda él con la espada para utilizar su poder. Vale. Es un giro importante. Es un salto cualitativo, vale, se entiende perfectamente. Sí. Es un giro inesperado que hace que la novela dé un salto y gane en calidad, porque claro, recupera el héroe la espada del poder, jaja, jiji, todos muy felices, volvemos al poblado con la espada, la ponemos en su sitio y a comer perdices, ¿verdad? De esta manera hay que seguir luchando, hay que seguir solucionando conflictos y también es una oportunidad para que, ya entrando en temas más profundos, ya que tendríamos que ver en un curso, ya no bastaría explicarlo aquí. El héroe sería la oportunidad del héroe para practicar lo que ha aprendido en su viaje, que le ha servido no solo para derrotar a su enemigo y recuperar el objeto de poder, sino que ahora tiene que demostrar que lo que ha aprendido es realmente útil y que sabe desenvolverse por sí solo con las nuevas habilidades que ha adquirido en su viaje. Antes de pasar al último punto, ¿qué opinas tú, Alejandro? O sea, da la impresión que la literatura ahora o los libros de no ficción está ocurriendo un poco como las películas, que cada vez necesitamos como más impactos que nos enganchen, más velocidad, más, como dices tú, saltos cualitativos, resortes dramáticos para seguir enganchando al lector. ¿Tú crees que es así o todavía se lee una literatura más pausada? ¿La gente aguanta eso, el lector, en general? Lo que cada vez tenemos una cultura más visual y cada vez estamos más acostumbrados a cómo nos cuentan las historias con el estándar de Hollywood, ¿eh? Y es cierto que las historias que vienen de Hollywood tienen todos estos elementos. Entonces, culturalmente, la gran mayoría de personas esperan que les cuenten las historias de esta manera, que hayan sorpresas, que se puedan identificar emocionalmente con los personajes, que hayan conflictos potentes, ¿verdad? Pero siempre va a haber otro tipo de escritura, otro tipo de lectura y lectores para todos los gustos. Te hago la comparación con la música. La música es un campo vastísimo. A ti te puede gustar la música pop o te puede gustar la ópera. Y sí, y son los dos géneros son música, ¿verdad? Con esto es un poco igual. Hay maneras y maneras de contar historias y el caso es... Pero a la hora de vender o a la hora de llegar al lector, ¿cómo llegas más? ¿Con una historia más reposada o con una historia más movida en este sentido que tú has estado contando? Sinceramente, llegas más con este tipo de historias. Es así. Porque esto... ya ha salido el tema, además, esto es la manera que los seres humanos tenemos de contarnos historias desde que nos reuníamos alrededor de un fuego. Sí. Imagina que perteneces a una tribu de cazadores recolectores y te quedas en el poblado
mientras el grupo de cazadores va a conseguir comida. Ese grupo de cazadores va a vivir peripecias, aventuras y peligros que no va a vivir las personas que se quedan en el poblado. Cuando regresan, vendrán con comida o vendrán sin ella, quizá algún miembro haya sido atacado por un animal y haya muerto, y todas esas peripecias se cuentan alrededor del fuego por la noche, si hay suerte con la caza que han traído, y si no, pues bueno, con las vallas que hayan encontrado, pero las historias se cuentan para avisar de los peligros que hay en el camino. Oye, hemos ido por este camino y habían lobos, cuidado si salís a buscar vallas al bosque e ir por este otro camino. Nos encontramos con un animal extraño que era muy grande, tenía unos colmillos así, mucho pelo, nos dio mucho miedo, y entonces se van contando las peripecias, ¿no?, de la aventura de la caza, y eso es así porque es la vida. Sales a cazar, sales de tu mundo original, de tu mundo que tienes controlado, vas al peligro para conseguir un objetivo, que puede ser comida, puede ser riqueza, puede ser lo que sea, conquistar territorios, volver con pieles, encontrar agua, 1000 cosas. El caso es que sales, te enfrentas al peligro, en principio para sobrevivir, regresas y cuentas lo que has visto. Y esto es el porqué de las historias, ¿verdad? Vale. De manera natural nos sentimos más inclinados a sentir interés y a seguir escuchando cuando hay peligros, cuando hay inconvenientes en el camino, cuando nos podemos implicar emocionalmente con la persona que nos lo está contando, porque el aprendizaje es mayor, simplemente. Claro. El aprendizaje es mayor. Y la retención también. Claro, ¿no? Correcto. Bueno, pues vamos con el último factor clave, que sería el clímax y un final redondo. Sería el clímax, ese momento de la álgido de tensión, el momento que no que todo se pone más peligroso, porque hay que diferenciar de lo que es la crisis, ¿verdad? La crisis sería el momento en el cual la persona se enfrenta a su máximo peligro. Está en el momento de que o vives o mueres, ¿verdad? Y ese es un momento de gran tensión. Pero luego hay otro momento que es el clímax, que hay más tensión todavía, porque es el momento en el que la persona que ha tenido el aprendizaje tiene que demostrar que realmente ese aprendizaje lo ha asimilado y le va a resultar útil. Como en el ejemplo que te ponía del héroe, ¿verdad? Yo he conseguido la espada, he derrotado al enemigo, pero me han traicionado, me han vuelto a arrebatar la espada, entonces tengo que volver a recuperar la espada, esta vez de alguien que en principio no era mi enemigo, sino que es mi mentor, la persona que me lo ha enseñado todo. Entonces es un peligro mayor, el reto es mucho más grande, pero es cuando el héroe va a poder demostrar que es digno, merecedor de su nombre, de héroe, ¿verdad? Ese sería el momento álgido de tensión. En una novela romántica, por ejemplo, sería el momento en el que la chica consigue el amor del chico, consigue que la bese. Sería el momento álgido del romanticismo, ¿no? El momento de máximo romanticismo. Es el momento en el que, de hecho, confluyen todos los elementos que se han dado durante la historia para que se pueda decidir el final. Según el momento del clímax, que sería ya el último punto, sería hacer un final redondo que dependerá directamente de según cómo haya ido el clímax, ¿verdad? En el final tenemos que resolver los conflictos. Resolver los conflictos significa cerrarlos, significa justificarlos, ¿de acuerdo? De alguna manera satisfacer las expectativas que ha depositado el lector en nuestra historia. El final tiene que satisfacer esas expectativas. ¿Que se puede dejar un final abierto? Sí, tú puedes dejar un final abierto a la interpretación, a que el lector interprete, pues si esta pareja van a continuar su amor o todo se queda en una noche de pasión, por ejemplo. Si
se puede quedar abierto a interpretación o bien abierto a que haya una segunda parte, por ejemplo. No tienes que cerrar y decir la historia se termina así porque lo digo yo y a callar todo el mundo. Pero no hay que confundir eso con un final inacabado. Vale, que es un final inacabado, es muy diferente. En un final abierto, tú cierras todos los interrogantes. Aunque no se respondan todas las preguntas, has cerrado los interrogantes. ¿Qué significa esto? Pues que si a mitad de novela ha surgido una situación y de esa situación no hemos hablado más y terminamos la novela, es un interrogante que ha quedado abierto, ¿verdad? En cambio, si antes de terminar la novela volvemos a hablar de esa situación, oye, ¿y qué fue de aquel tipo que nos dijo aquel? Pues no sé, estará él buscando por su camino lo que tenga que encontrar, ¿verdad? Pues hemos cerrado el interrogante, aunque no hayamos resuelto aquella situación que se abrió en un momento. El caso es no dejar cabos sueltos, que pueden quedar situaciones abiertas, que no sepamos del todo el final, pero tampoco quedar cabos sueltos, que abramos temas durante la novela y después dejamos que mueran sin aparecer más, ¿verdad? ¿Y qué es más atractivo, un final feliz o no? El final feliz siempre va a tener más amigos, está claro. El final feliz gusta al 99,99% de lectores. Bueno, es por decir, a una gran mayoría, o sea, que gana por goleada. Sí, yo, mira, personalmente a mí no me gustan tanto los finales felices. A mí me gustan las historias que terminan con ese pozo amargo, ¿verdad? O que terminan con preguntas sin responder, porque siempre te da pie eso a seguir imaginando. Si es una historia con un final abierto, pues el lector tiene la posibilidad no de elegir el final que más le guste a él, ¿no? Pero tiene la posibilidad de seguir pensando y haciéndose preguntas sobre la historia que le hemos contado. Un pozo amargo, pues también te puede hacer reflexionar a ti, ¿verdad? Te puede hacer la reflexión de yo no quiero acabar así. No sé si... Sí. Hay libros que son de puro entretenimiento, pero que llevan por debajo un aprendizaje, ¿no? que podemos hacer. Y el aprendizaje, no siempre... Si te da un final feliz, pues apaga y vámonos. Mira qué bonita esta historia. Ahora, si te deja un regusto amargo, te puede dejar con la sensación de yo no quisiera acabar así, y de ahí extraer un aprendizaje más potente. ¿Y tú crees que, ya terminamos con el apartado de 7 factores clave para escribir una historia que atrape? Y muchas gracias, Alejandro, porque ha sido tan clarito y tan esquemático que te hemos podido seguir perfectamente. Pero se me ocurre también otra pregunta, a ver qué opinas tú. ¿Tú crees que se puede aprender o no de los comentarios que dejan los lectores, por ejemplo, en Amazon sobre tu libro, sus opiniones? ¿Tú crees que hay que hacerles caso o hay que ponerlos ahí en un stand-by? ¿O qué opinas tú de eso? Yo creo que uno tiene que estar orgulloso y contento con la historia que ha escrito. Vale. Sí. Opiniones va a haber siempre de todos los gustos y de todos los colores. El jamón serrano, mira que está bueno. A mí me encanta el jamón ibérico, el bueno que te deja un buen regustito en la boca, de ibérico, Sí. Y hay gente que no, hay gente que eso, lo detesta, no le gusta. Hay para todos los gustos. Sí, pero tienes tu razón. Mira, yo he trabajado en temas de comercio exterior. Cuando acabé la carrera, pues trabajé mucho en eso. Y a raíz de esto que estás comentando tú, me hace gracia porque yo me acuerdo estudiando un poquito las posibilidades de productos fuera y tal y cual. En una ocasión pues teníamos un grupo del mundo del jamón, ¿no? Ajá. Y entonces decía, no, es que el jamón es que se vende solo, porque el jamón tal. Y estábamos con un grupo de alemanes que nos decían, no, es que en Alemania
al alemán medio no le gusta nada esa grasita que sale del jamón rico que dices tú, que nos gusta tanto, a los que lo hemos probado varias veces, a un alemán medio le echa para atrás porque está acostumbrado al producto ahumado. Entonces para él es como eso, como grasita, como una cosa poco saludable, como... Entonces muchas veces cuando somos un poco introspectivos nos parece que tiene que ser todo como nos gusta a nosotros, pues a lo... Y no es así, o sea... Exacto. Yo siempre, por raro que sea lo que escribas, por diferente que sea el tema, por libre que utilices el estilo, siempre va a haber alguien que le guste lo que hagas. Claro, depende si buscas lo que escribas le puede gustar a una minoría muy pequeña o le puede gustar a una amplia mayoría. Pero lo importante es que uno mismo se sienta satisfecho con lo que ha escrito, ¿no? Yo lo que recomiendo siempre, que es mi leitmotiv, ¿no? Mi lema, es asegurarse de escribir algo que merezca la pena ser leído. Pero luego, fíjate, hay cosas curiosas. Después de tu entrevista, vamos a publicar una entrevista a una escritora, Nobel porque ha empezado a publicar lleva escribiendo toda la vida, pero ha empezado a publicar hace poco. Yo la descubrí porque viendo las listas de bestseller en Amazon, oye, que siempre aparecía entre los 10, 20 primeros, ahora mismo me parece que entre los 30 primeros tiene 3 libros de los 5 que tiene. Ajá. Una cosa impresionante. Yo decía, pero bueno, ¿tú cómo has empezado? ¿Cómo? Pues al final no sé muy bien. O sea, realmente, si soy sincera, no he leído los libros. Sí. Tengo curiosidad, para un público más juvenil que lo que soy yo, pero bueno, tengo curiosidad por leerlo. Digo, esta chica realmente ha enganchado con su historia, totalmente. Sí. O sea, que no sé si de forma natural o... Ya te digo, esta chica lleva toda su vida escribiendo, ¿no? Lo que pasa es que no se ha decidido a publicar hasta hace muy poco y realmente, oye, pues ha enganchado con el lector. Ajá, sí. Sí, es que, bueno, ya te digo, las normas nunca son rígidas, el público puede ser muy variado, sí. A veces es encontrar con un tema que está de moda. También, sí. Dar con una temática que en ese momento está en auge por lo que sea, porque se ha puesto de moda socialmente, se ha visto en televisión, ha gustado, ha encajado el tema. Alguien escribe sobre ese tema y todo el mundo se lanza a comprar su libro. Hay libros que empiezan modas también. Me acuerdo del Código Da Vinci, famoso, de Dan Brown, que fue un boom impresionante y parecía que todo el libro... ¿Sabes que hay un libro donde explica cómo se escribió el Código Da Vinci? Claro. Y hay una técnica brutal detrás de ese libro. De hecho, el autor... Él se propuso, yo creo que escribió ese libro y no ha vuelto a escribir más, y él se propuso ser bestseller a toda costa, y se preparó para ello. Sí. Es un caso precisamente que viene muy al tema con lo que tú estás mencionando. O sea, se puso las pilas aprendiendo a escribir un bestseller realmente. Sí. Y vaya que lo consiguió. Sí. Perfectamente posible, dominando, por ejemplo, estas 7 claves que hemos visto hoy, Ana, los 7 factores clave para escribir una historia que atrape. Sí. Están estos 7 factores en el Código Da Vinci, vamos, seguro. No lo tengo fresco ahora, pero es un tipo de escritura muy así, ¿no? Y con muchas de las partes de lo que se llama el viaje del héroe, el periplo heroico. Y sí, claro, se puede escribir perfectamente un bestseller, claro. Bueno, se puede escribir una novela con estructura de bestseller, que después llegue a ser bestseller, ya es otro tema. Bueno, pero eso seguro que ayuda. Sí. Muy bien, Alejandro, pues vamos terminando ya con la sección de tus favoritos para que nos cuentes cuál es tu... Y en menuda te voy a meter ahora, ¿cuál es tu libro favorito? Pues... por decir uno de los miles que podría decirte, voy a decir
uno que es, bueno, para las personas que están empezando a escribir y escriben y tal, diré hoy El perfume de Patrick Süskind. Seguro que lo conoceréis, seguro que hasta es posible que lo haya recomendado alguien alguna vez en tu sección, Ana. El perfume de Patrick Süskind, porque es un libro que sumerge al lector en la lectura. Estás oliendo, estás sintiendo el calor, estás notando todas las sensaciones que viven y sufren los personajes. Y es una manera de escribir que yo recomiendo mucho, ¿eh? No decir las cosas, sino mostrarlas, hacer que pasen y hacer que el lector las viva. Y para eso el perfume es un libro genial, es perfecto para eso. ¿Y cuál sería tu herramienta digital favorita? WordPress. No lo dudo ni medio segundo. Ah, sí. WordPress a mí me lo ha dado todo. A ti y a todo el mundo. Lo que pasa es que como ya lo tenemos tan anda por casa ya, que no le damos importancia, ¿no? Pues a mí WordPress me cambió la vida, así de claro. Sí. De hecho, estoy viviendo de los ingresos que genero gracias a un blog hecho con WordPress, con tecnología WordPress. Y bueno, pues se lo debo prácticamente todo. Sí, verdaderamente es una herramienta que ya no solamente funciona para prácticamente todos los blogs que se hacen, sino las páginas web. O sea, las páginas web hoy en día, pero de empresas grandes, ¿eh? Sí. También con WordPress y sobre todo porque te ha permitido, sin ser un técnico ni un informático, poder hacer muchas cosas en Internet como tu blog, que por cierto, yo no sé si lo has cambiado recientemente. Sí, no? Cambié la página principal. Homepage. Sí, la home. Está fenomenal. Es que acabo de entrar ahora mismo y me ha llamado la atención. Sí, es que tenía una estructura más bien de blog. Y ahora que estoy mucho más profesionalizado, pensé que, bueno, y me recomendaron también que le diera, al menos a la home, le diera una estructura de página más... Está perfecto, porque lo has clasificado en lo que es el blog, que tienes un blog con 660.000 visitas. A día de hoy, sí. Sí. Redondeando, sí. Bueno, está muy bien y me ha sorprendido todavía más 2.300 comentarios. Eso quiere decir que realmente tienes una vinculación increíble con tus lectores, porque mira que es difícil que te dejen comentarios en un blog. O sea, que tú ahí debes contestar bastante y tener bastante... Yo procuro, por un lado, contestar a todo el mundo. No siempre es posible, o a veces hay comentarios que, bueno, un simple gracias o algo así, a veces no tengo tiempo o se me pasan. Pero lo que es importante es responder a los comentarios creando debate. Quiero decir que si no estoy de acuerdo con algo que han comentado, no... Sí, dialogando, al fin y al cabo. Exacto, dialogando y bueno, a veces hay algunos comentarios por ahí que al final se salen de madre, ¿no? Pero bueno, respondiendo realmente tal como uno es, ¿no? Y en una línea muy clara, que si alguien no encaja en esta línea, pues bueno, también lo digo. Y luego tienes diferenciado también lo que es consultoría editorial y cursos, ¿no? Sí, correcto, sí. ¿Tienes una línea de cursos online? Sí, tengo los cursos online, coaching para escritores, las cajas de herramientas para escritores del siglo XXI y escribir con palabras para hacer desarrollar una novela con plantillas, ¿no? Con esta estructura que hablábamos ahora de bestseller, más que nada para enseñar, en el mismo curso dentro lo digo, enseñar las normas de la narrativa para después poder romperlas, que es lo que me gusta a mí y me gusta enseñar, ¿no? Después a romper las normas. Fenomenal. ¿Cuál sería tu blog? Además es muy interesante. Yo recomiendo a todo el mundo que no te siga, que te siga, porque son artículos de contenido de valor para cualquier escritor o para cualquier autor. ¿Cuál sería tu cita favorita? Mi cita favorita de algunas que tengo, podría decir ahora, ya que viene a cuento,
esta que dice, a ver si me sale más o menos como yo la aprendí. Si un hombre cualquiera, incluso vulgar, supiera contar su propia vida, podría escribir una de las mejores novelas, una de las mejores novelas que jamás se hayan escrito. Soy un hombre normal, ¿no? Un hombre incluso vulgar, la vida es aventura pura, ¿eh? Si todos supiéramos contar con estos elementos, ¿no? Para darle esta vida, ¿no? a las historias que... Cualquier historia sería un bestseller, ¿no? Cualquier historia sería una gran novela. Muy interesante. No recuerdo mal, de Giovanni Papini, que no tengo ni idea de quién es, pero bueno. Lo buscaremos en internet. Busquémoslo porque... Y por último, Alejandro, ¿cómo te definirías tú con un solo adjetivo? Esta es difícil, ¿eh? Ya. Esta es difícil. Ya, porque solamente es uno. Pues podría decir entregado. 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 Soy una persona que cuando hago algo lo doy todo. No eres de medias tintas. No soy de medias tintas. Que lo que es mío, si tengo que compartirlo, lo comparto todo hasta las últimas consecuencias. Me entrego. Perfecto. Doy todo. Perfecto. Bueno, Alejandro, pues nada, muchas gracias por entregarnos todo o casi todo de lo que ha dado de sí por tiempo, no por falta de ganas tuyas de lo que son los factores clave para escribir una historia que atrape. En esta ocasión lo hemos hecho centrándonos en novelas y en libros de ficción, pero hemos quedado para un próximo episodio para que nos hables de otra cosa súper interesante que es de storytelling, ¿no? Y claro, de storytelling para seducir a lectores, en este caso dirigido sobre todo a escritores de no ficción. Así que si no te importa, nos quedamos emplazados para un próximo episodio contigo, Alejandro, y te agradezco un montón que hayas estado en este programa y que compartas todas estas cosas tan interesantes con los oyentes. Pues perfecto, por mí, nos vemos cuando quieras otra vez y gracias a ti por darme la oportunidad de explicarme. Un placer y hasta pronto, Alejandro. Hasta pronto, Ana, gracias. Adiós. Visita la web triunfacontulibro.com, donde encontrarás los enlaces a este episodio y otros contenidos de interés para autores y escritores.